muchos de los que estáis aquí os preguntáis, ¿qué es eso? En esta charla, mi compañera Esther Martín y yo os explicaremos qué es la accesibilidad cognitiva o la lectura fácil, entre otras cosas. Vale, pues como muy bien... Ahora sí, vale. Como muy bien dice Manu, bueno, antes de empezar, yo decir que estoy encantada de estar aquí, porque Manu es un auténtico embajador de Simancas y siempre nos cuenta un montón de cosas del pueblo y teníamos muchas ganas de venir, ¿no? Antes de nada, presentar lo que es Plena Inclusión, para que nos conozcáis, que seguro que también os conocéis. Plena Inclusión es una federación que agrupa 40 entidades de discapacidad intelectual de la región. Tenemos presencia en todas las provincias de Castilla y León y trabajamos todas las etapas de la vida de las personas, desde que son pequeñitos, con atención temprana, hasta que son mayores, también con programas de envejecimiento, y luego trabajamos el entorno. Y dentro del entorno trabajamos la accesibilidad, en concreto la accesibilidad cognitiva, que es de lo que os hemos venido a hablar hoy, que Manu decía, soy validador, os preguntaréis qué es eso tan raro, hoy también os lo vamos a contar para que conozcáis esta nueva profesión y a lo que se dedica Manu, ¿no? Entonces, lo seguimos preguntando, queremos que sea participativo, ¿vale? Queremos que esta charla sea entretenida y que participéis mucho con vuestros comentarios. Por ello, durante la presentación vamos a hacerles algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué pensáis que es la accesibilidad cognitiva? Ahora os dejamos la palabra a vosotros. ¿Alguien se atreve a romper el hielo? ¿A qué os suena accesibilidad? Eso, muy bien. Vale, pues continuamos. Lo vamos desgranando. Antes de desvelar qué es, os vamos a mostrar algunas fotografías. Queremos que nos digáis qué os llama la atención. La primera es un edificio. ¿De qué pensáis que es? De viviendas. Vale, edificio de viviendas, ¿alguna idea más? Un local también. Vale, continuamos. La segunda tenemos unas instrucciones para que penséis qué son. Pues la verdad es que quien tenga la boca visca, unas gafas considerables, ropa. Horario de autobús. Eso es, muy bien. Los horarios de autobuses. Llevo gafas. Que las habéis dejado en casa. ¿Y no os llama la atención que en las instrucciones haya como dos pasos? El buscar primero la lista por orden alfabético el destino, luego con una clave buscamos debajo. Bueno, vamos desvelando cositas también de la accesibilidad cognitiva. Por último, de momento os dejamos un formulario que seguro que suena a muchas personas. Estos son ejemplos de por qué la accesibilidad cognitiva es necesaria. Ahí tenemos el formulario de la declaración de la renta, que por eso decimos que nos suena a todos y que fácil muchas veces fácil no es, ¿no? Porque al final la accesibilidad cognitiva tiene que ver con hacer las cosas fáciles de entender. Os enseñábamos el primer edificio, porque este es un edificio que pertenece a las oficinas de un ayuntamiento. Entonces, cuando fuimos a hacer la evaluación de ese entorno, que luego también nos adentraremos un poquito en lo que hacemos y lo que es, veíamos que era necesario también que nos señalicen bien los espacios para que sepamos lo que son, por dónde nos tenemos que mover, que orientar, y que al final es muy importante para la autonomía y la independencia de cualquier persona, ¿no? Luego, como muy bien habéis dicho, las instrucciones, ¿no? Que ya no están, estas son antiguas, pero nos llamaron la atención cuando fuimos también a evaluarlo. Y luego los formularios muchas veces administrativos son muy complicados y si no tenemos ciertos conocimientos, pues son un laberinto para hacerlos, ¿verdad? Entonces, bueno, la accesibilidad cognitiva, como os decía al principio, es un tipo de accesibilidad, forma parte de la accesibilidad universal, que es la accesibilidad para todas las personas,
Y tenemos la accesibilidad física, que es la que más desarrollo normativo tiene, la que más conocemos, pues una rampa, ¿no? Los rebajes en las aceras. Tenemos la sensorial, que es la que tiene que ver con los sentidos, la que tiene que ver perdón, con la discapacidad auditiva o con la discapacidad visual. Y luego tenemos la cognitiva, que es muy nueva, tan solo lleva en las leyes 3 años, pero que está cogiendo un impulso importante porque vemos que es necesaria para una gran parte de la población, como vamos a ir viendo. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que la accesibilidad cognitiva es la característica que tienen las cosas que hace que sean fáciles de entender. Siempre decimos eso, así, fácil de entender. Lo resumimos así. De hecho, hay un organismo a nivel estatal que se llama CEACOG, que es un organismo público que depende del gobierno, que como CEACOG es un poco difícil de acordarnos, lo llamamos la oficina de lo fácil, para hacer las cosas fáciles de entender para todos. Y ahora os vamos a proponer un juego, ¿no? ¿Le cuentas el juego, Manu? Mira, ahora que ya sabéis para qué sirve la accesibilidad cognitiva, vamos a jugar al verdadero o falso. Yo os digo unas frases y vosotros tenéis que levantar la tarjeta verde si pensáis que es verdadero y la tarjeta roja si pensáis que es falso. Os hemos dejado ahí en los asientos estas tarjetas. Empezamos. La accesibilidad cognitiva solo es importante para las personas con discapacidad intelectual, ¿verdadero o falso? La accesibilidad cognitiva es solo para los espacios, ¿verdadero o falso? Espacios. Para los espacios. Los pictogramas y señales visuales ayudan a orientarse mejor, ¿verdadero o falso? Bueno, tenéis la lección aprendida, ¿eh? Si una persona no entiende algo, el problema es suyo, no de la información, ¿verdadero o falso? La accesibilidad cognitiva es un derecho, ¿verdadero o falso? Bueno, pues pleno de 5 y pleno de público que habéis acertado todas, ¿no? Como muy bien os ha contado Manu, pues lo iremos desgranando a lo largo de la charla, ¿no? Pero la accesibilidad cognitiva es para muchas personas, es imprescindible para unos grupos de personas y cómodas y confortable para todas. ¿Y por qué es necesaria? Pues porque un tercio de la población tiene dificultades de comprensión. Un tercio de la población estamos hablando de una cifra bastante importante, ¿no? Porque aquí incluimos tanto a personas que tienen dificultades permanentes, como puede ser una discapacidad intelectual, pero también temporales. Todos somos turistas en algún momento dado y no entendemos el idioma o no entendemos las señales culturales de un lugar. Todos podemos ser migrantes en algún momento, todos nos hacemos mayores y podemos tener un deterioro cognitivo, pero nos puede ser útil. Y todos en algún momento no entendemos algo de un tema que pueda ser muy complejo, muy técnico, con lo cual hacer las cosas más fáciles siempre nos va a beneficiar, ¿no? Es clave para una comunicación de éxito, porque si yo no entiendo lo que me están contando, hay un fallo, hay un cortocircuito, ¿no?, en la comunicación. Entonces es importante, y decir, como muy bien decía Manu, siempre hablamos de que es un derecho llave. Porque la accesibilidad, bueno, todos los tipos de accesibilidad, ¿no? Pero la accesibilidad cognitiva en concreto nos abre las puertas a otros derechos. Si yo entiendo, por ejemplo, el proceso para pedir una ayuda, probablemente termine pidiéndola, ¿no? Si no, a lo mejor me pierdan en algún paso. Yo siempre cuento el caso en que una vez pedí una beca para la universidad y justo añadieron un paso a mayores y no lo avisaban y perdí la beca porque yo pensaba que ya había terminado y la había pedido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas parecen cosas muy simples, pero al final hacen que pierdas derechos. Y, por supuesto, para conseguir una verdadera inclusión, porque afortunadamente vivimos en un mundo diverso, donde todos somos diferentes y el mundo se tiene que adaptar a las capacidades y habilidades de todos.
¿Y a quién beneficia? Pues a muchas personas. También nos decía Manu, ¿beneficia solo a las personas con discapacidad intelectual? Pues no, como decíamos, es imprescindible para varios grupos de personas, que son los que tenemos aquí, personas con discapacidad intelectual, migrantes o turistas que no conocen el idioma, personas con deterioro cognitivo, personas con analfabetismo funcional, que saben leer y escribir pero no comprenden bien lo que leen, o personas con dificultades de aprendizaje. Pero como decía, es cómodo para todas las personas. En accesibilidad siempre se suele decir que la accesibilidad es imprescindible para un 10%, es importante para un 30% de la población, pero es cómoda para el 100%. Y por eso tenemos que hacer un mundo fácil de entender porque va a ser más cómodo para todos. Y ahora Manu va a continuar contando un poco la de la discapacidad intelectual, ¿no? Que son las personas con las que trabaja Plena Inclusión, y continuamos. La discapacidad intelectual es una característica que tenemos algunas personas. Cada persona con discapacidad intelectual somos distintas y diferentes, como el resto de la gente. Casi todas las personas con discapacidad intelectual tenemos un certificado que dice nuestro grado de discapacidad, según nuestras necesidades para movernos en la sociedad, en el trabajo y en nuestra vida personal. Aunque todas las personas somos distintas, tenemos algunas características que nos unen. Necesitamos más tiempo para aprender. Hay personas que no hablan y se comunican a través de pictogramas. Y normalmente somos un poco más lentos. Ahora mi compañera Esther os va a contar alguna característica más sobre la discapacidad intelectual y cómo la accesibilidad cognitiva puede ayudarnos. Eso es. Porque al final, como bien decía Manu, las personas con discapacidad son distintas como el resto de las personas, como cualquiera de nosotros, que no nos parecemos entre nosotros, en algunas cosas sí y en otras no, ¿no? Pero sí que es verdad que hay unas características comunes que si las entendemos, podemos ver cómo podemos ayudar a que se incluya realmente a las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. Y cómo la accesibilidad cognitiva ayuda a eliminar esas dificultades. Dificultad para comprender la información, para organizarla, por lo tanto vamos a presentar la información de manera sencilla, bien organizada para que las personas no tengan que hacer ese esfuerzo, dificultad para enfrentarse a lo desconocido, con lo cual si explicamos bien las cosas, anticipamos las cosas, vamos a tener mucho ganado, una mayor sensibilidad al estrés o dificultad para controlar el tiempo y el espacio, con lo cual, como decía, si presentamos esa información y los espacios los hacemos fáciles, bien señalizados, pues vamos a tener también, vamos a ganar mucho más en autonomía. Limitación de la concentración y la atención, dificultad para relacionar conceptos y deducir, por eso es muy importante que en el lenguaje seamos muy concretos y pongamos ejemplos que nos ayuden a entender, y hay problemas de memoria, por eso es importante repetir y quedarnos con lo importante, ¿no? Como decía, estas son dificultades a nivel general, algunas personas tienen más dificultades en algunos aspectos y otras en otro, y encontramos que estas dificultades también las podemos tener, como decía, todos en algún momento dado de nuestra vida o en algunas situaciones. ¿Y cómo nos ayuda entonces la accesibilidad cognitiva? ¿Dónde y cómo ponemos esas soluciones? Pues en los entornos, en los documentos, o en la atención personal, ¿no? O en las páginas web, que también evaluamos, ¿verdad? La accesibilidad cognitiva en los entornos, en los edificios. ¿Cómo nos movemos por los edificios? Estoy segura de que alguna vez os habéis perdido en algún lugar. No sé si alguien quiere compartir la experiencia, pero estoy segura de que alguna vez hemos llegado a un sitio nuevo y no hemos sabido a qué ventanilla ir o dónde situarnos, ¿no? Pues la accesibilidad, al final tenemos dificultades en los entornos cuando estos no tienen buena señalización, tienen mucha señalización y es contradictoria o no está actualizada. En entornos que son como un laberinto, que realmente tienes que dar muchas vueltas para llegar al lugar al que quieres llegar y es complicado moverse. Que tienen mala iluminación, porque normalmente la iluminación nos da seguridad. Cuando vemos un lugar que está mal iluminado, lo primero es como que no nos invita a entrar. Entonces, y cuando hay mucho ruido que nos puede desconcentrar o evitar que atendamos, ¿no? Que tengamos una mayor atención. Entonces, ¿cómo hacemos un entorno fácil? Pues con un diseño lógico, ¿no? Con una iluminación adecuada, intentando limitar el ruido todo lo posible,
con un contraste visual de los espacios, que por ejemplo la señalización se vea bien el texto con el fondo, que se vea a distancia, que nos den información clara a través de diferentes formatos, a través del texto, pero también a través de pictogramas, ¿no? La señalización es muy importante porque, como bien decía Manu, hay personas que no saben leer, que no tienen lectoescritura o que se comunican por pictogramas, pues va a ser mucho más sencillo verlo de forma visual. O también aplicando códigos de color, ¿no? Vamos a ver algunas fotos. A Manu seguro que esta foto le suena un montón. Sí, me suena porque la primera vez que hemos ido es el monasterio cisterciense de Cabezón de Pisuerga. ¿Y allí qué hicimos? Hemos venido al espacio, que el espacio y las capillas están oscuras y no se puede acceder. Eso es, este es el monasterio y aquí, en esta foto de aquí, hay como una exposición. Es verdad que cuando lo validamos estaba cerrado, entonces bueno, por eso se ven sillas y demás. Pero entonces, vamos a la exposición y lo que decías tú, estaba ahí, fuimos oscuro y fuimos primero validando la exposición sin guía. ¿Y qué pasó cuando vimos que estaba oscuro, Manu? Que no podemos entrar porque no había luz. Claro, no nos llamó la atención como para entrar y decir seguimos viendo la exposición, pero luego repetimos esa ruta con un guía y ya ahí nos explicó, pues os habéis perdido de las cosas más curiosas, ¿verdad? ¿Te acuerdas que había? Había pinturas, talleres de los monjes antiguos. Claro, eso era como una antigua prisión de los monjes, entonces tenían, estamos hablando de hace cientos de años, que habían hecho, como bien dice Manu, tallas en la piedra. Entonces era como unos grafitis de la época y dice, os habéis perdido lo más curioso. Claro, se iluminaba solo cuando entrabas dentro, pero al ver que no estaba iluminado, seguíamos, porque no nos invitaba a entrar. Eso es un ejemplo de cómo la iluminación también nos orienta, ¿no? Y nos da la seguridad de que podemos entrar en un sitio o en otro. Luego este es un ejemplo de un hospital, de unos compañeros que hicieron una evaluación en Extremadura, ¿no? Y cómo también la señalización puede estar en señales, pero también puede estar en vinilos o pintada en paredes, ¿no? Para que nos vaya orientando. O este ejemplo de un museo de Barcelona de la Caixa, donde utilizan los colores para identificar las plantas, ¿no? Que muchos hospitales también lo tienen, o centros de salud, que depende del área en el que estemos, tenemos unos colores u otros. Aquí es la continuación de cómo se utiliza este color en los entornos. Uy, está saliendo un poquillo así, pero era lo mismo en un centro de salud de Mérida. Y también, pues eso, las señalizaciones de cuando vamos y que nos van orientando, que también estaban en la universidad, ¿te acuerdas? Sí. Pero también la importancia de dónde colocamos las señalizaciones y del material que utilizamos. Si es transparente y lo colocamos detrás de la puerta, no nos va a servir de nada, ¿no? Entonces, esto también es de una evaluación de hace tiempo. Y luego de los baños. ¿Qué pasa con los baños? Están puestos en un número romanos. Claro, o sea, muchas veces somos muy originales con las señalizaciones de los baños, pero claro, requieren de un contexto que entendamos lo que es. Entonces, aquí en este caso, mucha gente tiene que parar a pensar de cuál es el de chicos y cuál es el de chicas. Pues si ponemos el pictograma, que ya conocemos todos y que es universal, no va a haber dudas. Pues con esto, replicado en todo tipo de señalización. Luego aquí, esto es en un museo y veíamos que había mucha información. Y cuando hacíamos la evaluación con los compañeros de ese grupo, decíamos, oye, ¿y las personas con discapacidad pueden entrar gratis o no? Pues estuvimos como 10 minutos hasta que encontramos el precio, que al final era entrada gratuita, pero estaba abajo del todo, porque cuando tenemos mucha información también es inaccesible. Bueno, el uso de la iluminación, ¿no? Y de que a veces no nos deja bien los entornos, pero son ejemplos de lo que nos fijamos cuando vamos a hacer una evaluación, que luego os contará mejor Manu. Y sobre los pictogramas, pues a la hora de poner señalización, que conozcáis los dos tipos de pictogramas, ¿no? Los pictogramas de comunicación, que son pictogramas para las personas que tienen dificultades en el habla o que se comunican a través de ellos, y los pictogramas de señalización, que para los entornos ponemos los de aquí. Y bueno, otra herramienta que hablábamos de que los documentos podían ser fácil es la lectura fácil. La lectura fácil es una forma de escribir textos más fácil, que tiene unas pautas a nivel europeo, que nos dicen, pues por ejemplo, que todas las frases tienen que ser sujeto, verbo, predicado, que tienen que ser cortas, con palabras muy sencillas. Pues esta metodología cada vez va cogiendo más fuerza y cada vez va habiendo más documentos que hace que todas las personas podamos entenderlos, ¿no? Si no entendemos de un tema, pues gracias a la lectura fácil
pues nos puede entrar por ahí. Muchas veces los documentos que ahora os comenta la Manu, que hacemos para museos, para culturales, la gente que de repente, imaginaos que un día que vamos a visitar un montón de museos, que llega un punto en que la cabeza ya no te da para más información, pues con el folleto de lectura fácil tienes una visión general y puedes entender el texto. Entonces, algunas pautas de lectura fácil, pues usar palabras sencillas y habituales, evitar las palabras abstractas, las frases hechas, las siglas, los acrónimos, es decir, todo lo que requiera que conozcamos ese tema de antes. Usar las glosas o glosarios, ¿qué es eso de las glosas? Las glosas pones el contenido, pero en pequeño. Es del texto, El texto, que tenemos una palabra en negrita y que ponemos en la glosa. el significado. Eso es, la definición de las palabras, que son muy técnicas, pero que sí o sí tienen que ir en un texto, porque si no, no es el tema y tienen que ir sí o sí, ¿no? Lo que os decía antes, las frases pues, muy simples, de sujeto, verbo, predicado, una idea por frase, pues ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es el folleto del Museo de Escultura, que ya tiene unos cuantos años, que lo hicimos en 2018 con un proyecto del Ministerio. Y como podéis ver, pues tenemos una imagen muy descriptiva de lo que es la fachada del Colegio de San Gregorio y una explicación muy sencilla también. ¿Qué os llama la atención del texto? Ese no se ve. Un poquito más grande, perdona. Ahí. Por verdad. Está dividido en párrafos. Eso es. Párrafos muy cortos, con pocas ideas por párrafo. Las frases, si os fijáis, muy cortas, no llegan hasta el final, sino que se cortan antes. Y muchas veces, porque por ejemplo en la primera frase sí que llega hasta el punto y muchas veces se cortan antes, en el ritmo natural de la lectura, para que sea más sencillo de leer. Entonces, hay una biblioteca en plena inclusión, que allá hay más de 900 publicaciones, y os vamos a enseñar algunas de las que hemos hecho. Por ejemplo, de Luis Roldán. Rosa Roldán. A ver, la voy a buscar aquí, que la he dado antes, para que la explique Manu, que es una de las que hemos adaptado y hemos validado en plena inclusión, ¿verdad? Sí, Que esta exposición, ¿de dónde era? del Museo Nacional de Escultura. Eso es, el Museo Nacional de Escultura, además del folleto general, ya nos ha ido encargando más folletos de exposiciones, ¿no? ¿Y qué destacas de este folleto o de la exposición? Destaco que el folleto está en lectura fácil ¿Y que se entiende? y que se entiende. ¿Y cuando vosotros validasteis, hicisteis muchos cambios? Hicimos muchos cambios. Hicisteis muchos cambios, ¿no? Porque de primeras siempre, a la hora de hacer lectura fácil, hay una persona que escribe y luego están los grupos de validación, que es la profesión de Manu, donde leen esos textos y ven si se entiende o no se entiende. Entonces, se va cambiando los textos para que sean fáciles y accesibles para todas las personas. Muchas veces se cambian palabras cuando se puede, ¿no? Y cuando no se puede, pues las explicamos con esas glosas que os explicaba antes Manu. Entonces aquí, Luisa Roldán fue una escultora real y nos cuenta un poquito su vida, algunas de las obras y lo que hacía, ¿no? Aquí tenemos algunas glosas para que las veáis, pues madera policromada, pues es algo que tiene que estar porque es una escultora que está especializada en eso, pero aquí tenemos la definición de lo que es, ¿no? Por ejemplo, voy a enseñar otro documento, el código ético, que ha sido nuestra pesadilla, ¿vale? El código ético es un documento de plena inclusión a nivel nacional. Sí, claro. Este lunes me entrevistaron a mí con Pedro del Río, que le hice yo preguntas del código ético. Eso es. Código ético es un documento de plena inclusión, ¿no? Sí, que nos de dice plena inclusión España. Y que nos adherimos el resto de plenas inclusiones y las asociaciones para decir que nos guía, ¿no? En nuestro trabajo en el día a día, cómo nos tenemos que comportar, cómo tenemos que ascender a las personas. Y entonces, uno de los autores fue Pedro del Río, y Manuel estuvo entrevistando el lunes, ¿no? Hizo entrevistador, que ya saldrá el vídeo en unas semanas. Y claro, fue un documento súper difícil. Para mí adaptarlo y para vosotros no. Tuvimos que hacer varias versiones y seguir cambiando. Hemos estado como 2 meses con el documento, que muchas veces parece muy sencillo escribir fácil,
pero luego no es muy difícil poner palabras, sobre todo en cosas tan abstractas, pero al final yo creo que ha quedado algo accesible y que se entiende, ¿verdad? Sí, ¿Y validasteis sobre el texto? no validamos todo. ¿Todo qué es? Es decir, el trébol. ¿El El trébol es vida plena, integridad, respeto, justicia y diálogo. Eso son los valores que nos definen como organización y el trébol es nuestro logo, ¿no? Entonces es una forma de transmitir esos 5 valores que nos definen de una manera muy gráfica. Y también estuvisteis con una ilustradora, ¿no? Sí, nos reunimos con una ilustradora que ella nos explicaba las imágenes que teníamos que poner. ¿Y vosotros qué hacíais? Pues revisar si estaba bien esa imagen o si estaba mal. Eso es, si había cosas que se podían mejorar para que se entendiese mejor, porque al final las imágenes tienen que ser un apoyo al texto, ¿vale? A lo que Aunque hay una palabra que me ha costado, que ha sido integridad, que se parecía a integración social, que no es lo mismo. Eso es. Al final tenemos la dificultad de que muchas palabras son muy parecidas, entonces luego cuando llegamos encima a palabras tan complicadas y tan abstractas, pues eso de integridad. Nos costó un montón definirlo, entenderlo, pero al final, como digo, yo creo que ha quedado algo chulo, ¿verdad? Sí. Algo entendido. Y nada, pues para quien quiera que sepáis que está esa biblioteca de lectura fácil gratuita, que está en internet, de plena inclusión, y que podéis descargar y seguir mirando más documentos por ahí en lectura fácil, hay de todo tipo de temas, de empleo, de cultura, de turismo, de salud, ¿no? Que la salud también es un tema muy importante en el que nos hablan súper complicado muchas veces, entonces es una forma también de hacerlo accesible, ¿no? Y también validamos páginas web, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido de las últimas que hemos El validado? Ayuntamiento de Segovia. El Ayuntamiento de Segovia, ¿no? Estamos haciendo un estudio de páginas web de ayuntamientos, ¿no? Para ver qué cosas nos dan pistas de qué puede ser más fácil y qué más difícil para hacer informes. Entonces, también las páginas web pueden tener esa accesibilidad cognitiva, porque yo puedo entrar en una página y saber dónde pinchar y encontrar fácil la información, por el contrario, perderme y terminar por no entrar en ella. Entonces vemos que en las páginas web es importante que haya una estructura clara, que las imágenes y los textos sean fáciles de entender y que no haya muchas distracciones, ¿no? Muchos anuncios, muchas cosas que no podamos controlar para que tengamos nosotros el control para navegar. Entonces, en todo esto lo hemos ido adelantando un poquito, pero ¿qué papel tenéis vosotros los validadores en la accesibilidad cognitiva? Y ahora llega el momento. ¿Qué hacemos las personas con discapacidad intelectual para hacer las cosas más fáciles de entender? Validamos documentos, es decir, leemos un documento de lectura fácil y decimos si se entiende o no se entiende. De esta manera podemos hacer que sea lo más fácil posible. Si un documento de lectura fácil no está validado, no se puede poner el logo. Además, también validamos espacios y páginas web. Es decir, visitamos un espacio y comprobamos si nos sabemos mover por él, o hay cosas que mejorar. O entramos en una página web y vemos si es fácil navegar por ella. Y con esta información terminamos nuestra charla. Si tenéis cualquier pregunta, estaremos encantados de responderla. Gracias. Fue súper interesante. Bueno, esperamos que lo haya sido, ¿no? Para nosotros estas oportunidades de acercar el trabajo que hacemos y la importancia de la accesibilidad es muy importante. El hecho decía antes, de estar aquí con Manu para mí también es muy importante con todo lo que oigo hablar de Simancas, así que un placer de que nos hayáis invitado. Y lo que necesitéis, os hemos dejado también folletos que aparece Manu por ahí en alguna foto, ¿verdad? Del servicio de accesibilidad para, bueno, si hace falta o queréis conocer más, pues ahí tenéis nuestro contacto y cualquier pregunta, pues encantados de responderla. Y en las redes solamente sale Murcia. Perdón. En las redes sociales, aquí estoy hablando sin En redes somos Plena Inclusión CY. No, tiene que ser aquí, no.
Pero en F, Instagram, F, No, una inclusión en la CIL. web, eso es, la TYL. inclusión solamente salía. Ah, es plena inclusión CYL, porque como somos varias plenas sin inclusión, estamos en... Bueno, pero lo pones ahí, Eso es, TYL. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, haciendo también intentos, y en YouTube. Y cuando vais a validar un espacio o algo, ¿es porque os lo piden ellos? Por ejemplo, el Museo de Escultura o porque vais... Hay un poco de todo. Nosotros estamos trabajando mucho, trabajamos de la mano de la Junta, que son muchas veces quienes nos financian, para intentar promover la accesibilidad, porque ahora nos encontramos en un momento en el que es muy desconocida. Entonces, normalmente solemos ir nosotros a las instituciones a hacerles propuestas de proyectos y a raíz de ahí suelen surgir colaboraciones. ¿Y luego colaboráis con toda España o sea, casi cada uno hacéis un proyecto, cada comunidad autónoma? Normalmente solemos estar en nuestra comunidad, pero también tenemos proyectos nacionales, a nivel que nos coordina Plena Inclusión España y a lo mejor ahora estamos con un proyecto de fomentar la accesibilidad cognitiva en los barrios, entonces en cada comunidad autónoma se elige un barrio y se trabaja en ello para luego tener unas conclusiones comunes y sobre todo seguir avanzando en la investigación, ¿no? Como decía, es un campo muy nuevo en el que todavía cabe mucha investigación y mucha sensibilización, porque lo que vemos que, ¿verdad? Cuando vamos a dar charlas, mucha gente no conoce lo que es, entonces, que es lógico, como decía, tiene 3 años tan solo en las leyes y es algo muy nuevo. Entonces, Como cuando fuimos a Segovia, como cuando fuimos a Segovia. a la universidad del campus de Merovis que hay allí, Eso es. ¿Y de qué eran los alumnos? ¿Te acuerdas? ¿De qué estudios? de grados, ¿no? Sí, pero ¿qué era lo que estudiaban? ¿Enfermería? No, Turismo, ¿no? turismo. Turismo, que vemos que es un campo en el que la accesibilidad cognitiva tiene mucho potencial, por lo que os decía antes, ¿no? Porque al final puedes tener dificultades de comprensión o simplemente estar cansado de visitar un espacio y querer solo lo fundamental. Y también por el tema de la señalización, de encontrar fácil los entornos. Entonces vemos que la sensibilización es como algo que es muy necesario. Y estamos muy contentos de tener ahora validadores en la federación, porque normalmente suelen estar en las entidades, porque como vamos por proyectos sociales, pues a veces puede ser o no, pero el que, por ejemplo, esté Manu hoy aquí con nosotros, para nosotros es una suerte, porque no va a contar nadie mejor lo que es este trabajo que ellos. Entonces yo creo que eso también es un paso súper importante, que en la accesibilidad tengan un papel tan protagonista. Y como os decía antes, ¿no? En la lectura fácil, decía Manu, si nosotros no lo hemos validado, no se puede poner este logo azul, ¿no? Que es el de la lectura fácil. El logo de lectura fácil es el logo de la Unión Europea. Es a nivel europeo, eso es. Entonces, según esas normas, si no han sido validados por personas con dificultades de comprensión, no se puede poner, ¿no? Pues a nosotros nos parece que es un valor que las personas tengan ese papel protagonista, que sea una oportunidad de empleo. Bueno, en ese sentido estamos muy contentos con nuestro equipo de validación, ¿verdad? Yo sí que sabía de lo de los pictogramas hace tiempo, porque tengo una hermana con autismo, pero lo que no sabía era lo de los validadores. O sea, que me parece increíble que ellos participen y desarrollen todo esto, porque, bueno, claro, supongo que dependerá de la capacidad de cada uno, ¿no? Del desarrollo que tengan ellos. En este caso de mi hermano, por ejemplo, son los profesionales los que hacían los pictogramas y están en el centro y pues a la hora de comer o dónde está el baño, los horarios, dónde te cambias, pero no hay ninguno, porque no tienen altas capacidades, que que diga, mira, vamos a hacerlo así, ¿no? Me encanta cómo lo ha explicado Manuel y me parece increíble que sean capaces de hacerlo, porque son ellos los que tienen fundamentalmente el problema, que nosotros también le tenemos, igual no somos conscientes de que lo tenemos. No nos preguntamos, no entiendo esto. A mí me viene genial. Al Claro. final, Todos nosotros decimos estamos siempre que son expertos por experiencia. O sea, nadie más experto que ellos en detectar qué dificultades hay, que son dificultades que normalmente las compartimos todos, pero que ellas las detectan a la primera, ¿no? Y realmente, un poco en la línea de
las capacidades son, en los equipos de validación lo que se suele hacer es intentar que haya todos los perfiles. Al final trabajan mucho en equipo y así nos dan diferentes perspectivas. Cuando alguien tiene una dificultad en una cosa, la otra persona igual no, pero te da unas pistas de que tenemos que seguir trabajando ahí porque hay dificultades. Entonces intentamos que sean variados. Es verdad que hay las personas que no tienen comunicación y demás es más difícil, pero por ejemplo, sobre todo en lectura fácil, ¿no? Que una de las características es que tengas lectoescritura, que sepas leer, pero a veces lo que se hace en los equipos de validación es que la persona que no sabe leer está escuchando. Entonces los otros lo leen en alto y esa persona dice si eso que está escuchando lo entiende o no lo entiende. Entonces también es una manera de que participen en los equipos y que den también una visión que es muy valiosa porque tienen otras dificultades. Entonces es una manera de tener una visión más amplia y hacerlo lo más accesible posible. Muy bien. Pues eres el jefe, ¿no, Manu? Sí, total, vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por venir, ¿no? Gracias a vosotros. Que ha sido un placer, hemos estado, yo estoy muy a gusto. Yo también. Tú además no estabas nada nervioso, yo un poquito, pero tú nada. Así que ha sido un gusto compartir este rato aquí y que os haya interesado. Muchísimas gracias.